Es evidente que vivimos en tiempos solemnes. También es evidente que las señales que ahora están ocurriendo están cumpliendo las profecías del fin de los tiempos. Y yo creo que hoy los atalayas de Dios, los atalayas fieles, deberían estar dando a la trompeta un sonido distintivo. No solo tocando las trompetas, sino haciendo sonar la alarma. Y en la Biblia, el pueblo fiel de Dios, los sacerdotes, los levitas, los atalayas, debían tocar las trompetas dos veces diferentes. Una para reunir al pueblo, pero también debían tocar las trompetas y hacer sonar la alarma. Y la alarma señalará que había una guerra, que había peligro, que había una crisis eminente. Es hora de refugiarse. Es hora de estar encontrados preparados. Bueno, bien, hoy amigos, tengo una lección solemne, muy solemne, que presentar en su oído. Y por la gracia de Dios, captarán la urgencia de los tiempos. Quiero empezar hoy con una parodia de dos personas que se casan. Y normalmente la pregunta se hace por parte del ministro oficiante y él pregunta, ¿alguien aquí se opone a que se casen estos dos? Y una vez que ponga estos dos videos, entonces yo les daré la aplicación pertinente. Y por favor no se rían porque no tiene gracia. Video 1 de 2. Si hay alguien aquí que se oponga a esta boda, por favor hable ahora o calle para siempre. Si hay alguien aquí que se opone hoy a esta boda, por favor hable ahora o calle para siempre. Alguien aquí que ve alguna razón por lo cual estos dos no deberían casarse hoy. Hable ahora o calle para siempre. Oh, oh, oh. Entonces en el primer video viste que el animal salvaje, la bestia, la vaca, hizo un sonido. Y todos pensaron que eso representaba una objeción. ¿Sabes? Una vaca, un burro, dos especies diferentes de animales, pero solo en mi aplicación. El burro de Balaam se opuso a la persecución de Balaam. ¿Y cuál era la agenda de Balaam? Unirse con Balac para maldecir al pueblo de Dios. Cuando estaban en las fronteras de entrar a la tierra prometida terrenal de Canaán. ¿Dónde está hoy el burro de Balaam? ¿Dónde está el centinela fiel el día de hoy? Y en segundo lugar, en el segundo clip, ¿viste algo diferente? Míralo de nuevo. Por favor, tome nota. Si hay alguien aquí que se opone hoy a esta boda, por favor hable ahora o para siempre mantenga su calma. ¡Oh! Alguien aquí que vea alguna razón por la cual estos dos no deberían casarse hoy. Hable hoy o calla para siempre. Y en ese video, la novia también tenía una pistola en la pierna. Cuando se dio la vuelta, descubrió que tenía la pistola en su muslo derecho. No voy a demostrar eso. Exposición indecente. Entremos en materia, amigos míos. Entonces, el primer video, nadie se opuso. En el segundo video, esos hombres se opusieron de pie, como los hombres del novio, para decirle, no se atreve a ponerse a esto. Bueno, amigos míos, aquí está produciéndose una aplicación espiritual. Y eso fue cuando Acab tomó por esposa a Jezabel. En Primera de Reyes capítulo 16,
versículo 30 al versículo 34, no hubo ni una sola voz de objeción. Tremendo. Y el matrimonio de Acab con Jezabel condujo al profeso pueblo de Dios, a toda la nación, a la rebelión contra Dios. Adoraron a Baal y como resultado, amigos míos, Dios envió a Elías. Dios envió a Elías como el gran hombre para oponerse a ese matrimonio. Pero él vino después. Y en Primera de Reyes 17, él pronunció, no rocío, no lluvia, por 3 años y medio. La maldición de Dios está sobre la nación. La maldición de Dios está sobre la denominación. Porque los supuestos líderes de Dios se unieron a una religión apóstata. Los líderes de la nación se unen en una afinidad, trabajando en conjunto con una religión apóstata. La pregunta es hoy, ¿está sucediendo algo similar? Tanto en América como dentro de la denominación adventista del séptimo día. Si eso es un hecho, ¿dónde está el Elías moderno? ¿Dónde está? ¿Dónde está él? Malaquías 4, versículo 5 y versículo 6. El relato de Elías se repetirá justo antes del día grande y terrible. Justo antes del día grande y terrible del Señor. Esa fue una introducción de unos 6 o 7 minutos. Creo que ya se ha sentado las bases. Ahora bien, ¿tiene el Señor tu atención? Mira esto. El Papa León XIV fue invitado a visitar la Casa Blanca. El presidente Trump también nombró a vicepresidente J.D. Vance. También está siendo invitado a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo es que eso nos afectaría? ¿Cómo es que eso le afectaría eso a usted negativamente? No estoy aquí para hablar de las cosas, de cosas que no se relacionen contigo, mentalmente, físicamente, espiritualmente, social y financieramente. Eso sería una pérdida de tiempo. Todo tiene que estar relacionado contigo. Amigos, me opongo a estos dos poderes uniéndose. América y el Vaticano. El protestantismo con el papado. Yo me opongo a estos dos apóstatas casándose. Me opongo a la boda. ¿Qué pasa contigo? ¿Dónde están los fieles centinelas de Dios? Y en esta lección verán al presidente Trump afirmando que no puede esperar, está ansioso para abrazar al Papa de Roma. Que su hermano, el hermano del Papa, es un partidario muy vigoroso de MAGA, el hermano del Papa Leo XIV. Él no puede esperar para abrazar al anticristo. Líder del sistema del anticristo, basado en la profecía del fin de los tiempos. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está el burro de Balaam? ¿Dónde? Bueno, mis amigos, estad atentos a esto. Tenemos mucho que cubrir. Titular. Alguien advirtió al nuevo Papa. ¿Por qué? Porque J.D. Vance está intentando hacerse amigo de él. Me opongo a este matrimonio. Este es un video recientemente en el que el vicepresidente se reunió con el Papa Leo XIV. Buen día, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Un par de cosas. En primer lugar, esta es una carta del presidente y la primera dama, invitándolos a venir. Hay muchas cosas por hacer, pero quería asegurarme de entregar esa carta. Por supuesto, por supuesto. Así que esa es la carta que invita al Papa Leo XIV a la Casa Blanca para ver al presidente Trump y a la primera dama Melania. Siguiente video. Probablemente te imaginas que en Estados Unidos la gente está muy emocionada por ti. ¿Acaban de escuchar eso, mis amigos? J.D. Vance le dijo al Papa Leo XIV
que el pueblo estadounidense está sumamente entusiasmado con él. ¿Acaso eso me incluye a mí? ¿Acaso eso incluye a ti? ¿Acaso tú estás extremadamente extasiado por el Papa? Esto demuestra que el tema y el título América Protestante está muerto. Podríamos tener un epíteto escrito. América Protestante está muerta, muerta en esa lápida. Próximo. Escultura de bronce muy individual. La paz es una flor frágil y podemos ser socios. Ahora, voy a reproducir el video una vez más, porque parece como si sus voces subieron y bajaron. No era un audio estable. Voy a tocarlo una vez más y escuchen estas palabras. El Papa Leo XIV entregó al vicepresidente Vance este emblema, este símbolo de una flor frágil. Y luego le dijo a él, podemos ser socios. Escucha de nuevo. Espera, ¿a quién le damos rosas? O sea, quiero decir, le compro a mi esposa rosas, un ramo de flores, porque estoy enamorado de ella. Amén a eso. Por cierto, ella también me ama. Amén. Y amamos a Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué un hombre le daría a otro hombre una flor y diría, regalo una flor frágil y digamos, seamos socios, compañeros? No quiero salirme del orden aquí. ¿Acaso son parte de la fraternidad homosexual? ¿O acaso son bisexual? Pero basado en la profecía, se habla del Vaticano, el papado, como una mujer en la profecía. Y Estados Unidos, como esa figura masculina. Me opongo a este matrimonio. Escúchenme atentamente otra vez. Aquí lo tienes. Escultura de bronce. La pieza es una flor frágil. La paz es una flor frágil y podemos ser socios. Siguiente video, escucha. Ahora cuando se marchaban, se iban, el Papa le dijo, estaremos en contacto. Seguramente nos veremos de nuevo. Adiós, muchas gracias y oremos por ti. Gracias por estar aquí para celebrar. Sí, estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. Estaremos en contacto. Bueno, gracias. ¿Acaso alguien se opone a este matrimonio? ¿Alguien? Y amigos, quiero ser muy claro. Se necesitará de alguien de adentro para lograr esta unión apóstata entre la Iglesia y el Estado. Escúchame atentamente. Esta es una presentación solemne, 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 para que la Iglesia y el Estado se unieran, para que la Iglesia y el Estado se unieran, para capturar y crucificar a Jesús y perseguir los seguidores de Cristo. Se necesitó un infiltrado, un traidor desde adentro, un traidor desde adentro, un caballo de Troya. Y la pregunta es, ¿acaso J.D. Vance es una planta? ¿Acaso J.D. Vance un caballo de Troya? Este siguiente párrafo significa el cumplimiento de la profecía del fin del tiempo. El titular dice, 20 de mayo. Vance busca cultivar una relación con el Papa de Roma como nuevo socio diplomático para los Estados Unidos. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Él escribe, tenemos un Papa estadounidense, escribe Vance, refiriéndose a la religión más grande del mundo. Un tipo que no tiene un ejército. Tremendo. Déjame continuar. Pero que, en mi opinión, tiene una increíble capacidad de convocatoria y influencia, no solo Europa, sino el mundo entero.
Espero, anhelo que sea el comienzo de una muy buena relación, afirmó el vicepresidente J.D. Vance. Ahora, tres cosas rápidas aquí. Número uno, en primer lugar, es evidente que se está celebrando una boda. Estados Unidos ahora está cortejando al Vaticano. ¿Cuándo será la fecha de la boda? ¿Y cuándo consumarán el matrimonio en la cama? ¿Y cuándo darán luz a la descendencia llamada la marca de la bestia, el hijo del papado? El sábado espurio, la ley dominical nacional, y luego perseguirán al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, número dos, ¿se dan cuenta de que J.D. Vance acaba de decir un tipo, un guía, refiriéndose al Papa, un guía, la Iglesia, el Vaticano, que no tiene un ejército? ¿Por qué diría eso? ¿Acaso es noticia de última hora? ¿Quién sobre la faz de la tierra, como líder político, no sabe que el Vaticano no tiene un ejército permanente? Entonces, ¿por qué haría esa declaración pública? Podría ser que debido a que Estados Unidos ahora va a satisfacer la necesidad, ¿será que Estados Unidos ahora va a satisfacer la necesidad y el deseo? ¿Acaso el ejército de Estados Unidos ahora convertirse en el ejército del Vaticano? Ahora ustedes saben que eso es bíblico, porque Estados Unidos se unirá al papado. Pausa. Quiero agregar aquí, para lo que está agregando el pastor Enríquez, el ejército que usará el Vaticano será el ejército de los cascos azules. Ahora preguntarás, Francisco, ¿cuál es el ejército de los cascos azules? Ese ejército es el ejército de las Naciones Unidas. Recordemos que el capellán de las Naciones Unidas es el Papa de Roma. Recordamos quién está detrás de la agenda climática de la ONU, de la Agenda 2030, del vino de la ramera. Esas son las Naciones Unidas, Agenda 2030. ¿Quién ha impulsado más COP27, COP28, cuando se fueron al monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos? Cuando los líderes políticos del mundo, reunidos con los líderes políticos religiosos del mundo, se reunieron, fue una convocatoria por parte de las Naciones Unidas. Déjame ir ahí brevemente. Rápidamente, hermanos, aquí los quiero llevar a este video que dice aquí: líderes de COP27 frente a disyuntiva de cooperar o morir. ¿Qué estás mirando aquí? A los líderes del mundo, ¿ok? También, ¿qué? COP27, acuerdo y propuestas contra el cambio climático, COP. ¿Qué significa, hermanos? Cumbre de las partidas por parte de las Naciones Unidas en Egipto, agenda de riesgo. Aquí, entre reclamo, llevamos al caos. Dice, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los líderes mundiales durante COP27? Pero aquí yo subí este video. Subí como unos 10 videos en cuanto a lo que estaba sucediendo. Pero Walter Bate explica COP27, la agenda mundial entre políticos del mundo y los religiosos del mundo. Y aquí, como pueden ver, estos son los religiosos del mundo. Miren, en esta imagen son los religiosos del mundo. No sé por qué se me quita la imagen, pero aquí está, los religiosos del mundo, COP27. Entonces, ¿quién usará? ¿Qué ejército? ¿Qué ejército usarán, amados hermanos míos? Bueno, usarán el ejército de los cascos azules. Ese es el ejército que utilizarán. Continuemos. Eso es bíblico. Recuerden, hace unos años, no han pasado ni 40 años, desde 1889, hace 36 años. Piénsenlo, amigos. El Vaticano usó el ejército estadounidense para derrocar al comunismo, para derrocar a la ex Unión Soviética, para derrocar a la URSS. Era el ejército americano, pero quiero aclarar, pastor Enríquez, que era Ronald Reagan junto con el Papa de Roma, y se utilizó dentro de otros ejércitos las fuerzas aliadas de Estados Unidos, correcto. Pero para esta agenda, para que tú tengas un ejército en los Estados Unidos que se voltee contra su propia gente, imagínate, tú eres un estadounidense y tu hijo, tu sobrino, tu hijo y tus nietos, ¿cómo vas a convencer a un americano a que se voltee contra su propia gente? Tú no puedes hacer eso, es muy difícil. Por eso tienen, ¿quién? Las Naciones Unidas. Ahora, ¿quién creó las Naciones Unidas? Yo te lo diré. Las Naciones Unidas es un precursor de
The League of Nations, las ligas de las naciones, fue su predecesor. Antes de las Naciones Unidas estaba la Liga de las Naciones. Y en 1942, 45, 44, 45, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos querían hacer el nuevo orden mundial, basado en el dólar. Lo que sustenta un orden mundial siempre es el dinero, el orden económico. En 1942 al 45, después de la Segunda Guerra Mundial, se unieron las superpotencias, América salió triunfante de la guerra y dijo, el dinero que va a gobernar el mundo va a ser el dólar. Y se formaron las Naciones Unidas. Ahora, al caso, no tengo tiempo ahorita, no quiero alargar mucho este video, pero hay videos donde ya hay cárceles vacías, con guillotinas, esas cosas para mochar cabezas. Hay cárceles vacías ya, se llaman campos de concentración de muerte, FEMA Death Camps, los campos de muerte FEMA, así se llama, FEMA, búsquenlos. Campos de concentración de muerte FEMA, cárceles vacías, donde ya hay guillotinas. ¿Qué es una guillotina? Donde metes la cabeza y te mochan la cabeza, porque sale más barato que disparar a la gente. También hay incineradores, que es un incinerador donde meten cuerpos. Incineradores móviles, donde meten cuerpos para quemarlos, para convertirse en ceniza. Entonces, a estos videos que existen en la web desde hace muchos años, donde las Naciones Unidas, los cascos azules, ya están haciendo simulacros en Estados Unidos para ir a arrestar a su gente. Provocan esta hambruna, provocan esta guerra civil, provocan estas huelgas, provocan una pandemia y la gente sin comida y la gente va a querer salir a la calle. Entonces, véngase para acá, usted está infectado, va a esta cárcel, usted es decapitado, usted campo de muerte de concentración. A ver, tú crees en la Constitución, tú crees en el derecho de portar arma, te llegamos a tu casa, te arrestamos, te metemos en el campo de concentración, te vamos a matar. Queremos pura gente que esté de acuerdo a la agenda, pura gente que adore y la marca la bestia. Oh, tú eres adventista, oh, tú eres aquellos radicales extremistas, terroristas también, que odian la moralidad, aquellos que homosexuales, aquellos asesinos de niños. Ah, ustedes son los... A ver, tómame ese adventista, métemelo a la cárcel y también, porque a causa de que él no guarda el domingo, caen todas estas calamidades. Entonces, ¿quién será? Nuevamente, también será, aparte del ejército americano, aunque lo veo más difícil, yo digo que será lo que yo he visto antes, el ejército de las Naciones Unidas. Ahora, técnicamente hablando, ¿quiénes son las Naciones Unidas? Hermanos, las Naciones Unidas no son nada más y nada menos que los Estados Unidos. ¿Dónde está la sede de las Naciones Unidas? Yo te diré, está a 2 cuadras del Capitolio de la Casa Blanca. ¿Quién formó las Naciones Unidas? Estados Unidos. Entonces, técnicamente hablando, ¿quiénes son las Naciones Unidas? Los Estados Unidos. Ahora, cuando hablamos de las Naciones Unidas, debemos de ir a la Torre de Babel. Nuestra mente debe dirigirse a la Torre de Babel. ¿Qué hicieron las naciones en la Torre de Babel? Se unieron. Entonces, eso de unirse como naciones, eso va en contra de la voluntad de Dios. Es lo que hicieron en la primera Babilonia, en Génesis 11. Ahora regresemos, Enríquez, de acuerdo contigo, fue el ejército americano. No cabe duda que América será quien le da asiento, poder y gran autoridad a Roma. Ya será a través de su ejército o a través del ejército de la ONU, que viene siendo el mismo. Adelante. ¿Qué profecía se está cumpliendo? Voy a hacer referencia a la profecía y luego citarla más adelante. Daniel 8, versículo 23 al versículo 25. No lo olvides. Tercer punto. J.D. Vance acaba de decirnos lo que todos sabemos en base a los estudiantes proféticos de las profecías del fin de los tiempos. El papado tiene ahora gran influencia. Ella puede convocar. ¿Qué quiere decir convocar? Ella puede convocar e influir. ¿Qué significa convenir? Convocar. Convocar significa reunir. Convocar, convención, es donde la gente se reúne. ¿Acaso eso no es Apocalipsis 13:2? El dragón le dio poder, asiento y gran autoridad. ¿Qué es esa autoridad? Escuchen, amigos, esto no es entretenimiento. ¿Qué es esta autoridad? Mateo 8 y versículo 9. La autoridad se explica. Yo digo ven y tú debes venir. Eso es convocar. Convención. Ve, debes ir. La convención se ha terminado. Haz esto. Debes hacerlo o de lo contrario. El Vaticano, el papado, ahora está recuperando esa gran autoridad. En cuarto lugar, él dijo, el papado tiene influencia sobre el mundo entero.
Señor, ten piedad de nosotros. Tremendo. Esto no es entretenimiento. Mira el capítulo 13 de Apocalipsis. Versículo 2. Cuando el papado tenía poder, asiento y gran autoridad. ¿Cuán extendido era su poder? Lea el capítulo, lea el versículo 7. Poder sobre toda tribu, sobre toda lengua, poder sobre todas las naciones. Está justo ahí, el mundo entero. Y una vez que ella recibió eso, el versículo 8 dice que ella obliga a la gente a adorar falsamente. ¿En qué sentido puede Elías oponerse a este matrimonio? Continuemos. Escucha. Tengo entendido que fue una buena reunión, una reunión productiva, y estamos agradecidos de que el vicepresidente lo haya hecho y que también haya asistido a la primera misa del Papa en Roma. También tengo una actualización sobre el vicepresidente le pasó una carta al Papa, del presidente y de la primera dama expresando sus más cálidos deseos e invitándolos a la Casa Blanca tan pronto que puedan venir. Y eso es lo que ves en la pantalla. Eso fue el video actual. La carta. Chequen la carta en la mano. Todos vagando tras la bestia. Las dos bestias más unidas que nunca. Primero, antes que todo, esta es una carta del presidente y de la primera dama, invitándolos a venir a sus muchas... Bueno, hay muchas cosas que hacer, pero quería asegurarme de que les entregue esa carta en algún momento. Por supuesto. Ahora, amados, no es nada nuevo ni nada extraño. No es bizarro, en algunos respectos, para que el Papa sea invitado a la Casa Blanca. Eso es una travestía, no menos. Pero escúchenme, lo que es más peligroso es cuando el Papa es invitado a dirigirse una sesión del Congreso. Aquí es porque ahora él está hablando a las ramas que representan el valor de América. Ahora él puede influenciar las ramas a través de las cuales América habla. Una sesión conjunta del Congreso no solo incluye el poder ejecutivo de la Casa Blanca, sino también el poder judicial, la Corte Suprema, y el poder legislativo. Mira tu pantalla aquí. ¿Y cómo es que América habla? A través de esas últimas ramas. Eso significa que debe encontrarse una influencia papal en todas las ramas de América para cumplir Apocalipsis 13. Versículo 11, versículo 12, versículo 15, hasta el versículo 17. Mira esto. Este tema está circulando en las redes sociales, especialmente en los círculos de la Iglesia Adventista. 20 de mayo de 2025. Esta es una congresista titular como católico y miembro de la delegación a la misa inaugural del Papa 14. Estoy orgullosa de encabezar una carta con 13, ¿por qué 13? Con 13 de mis colegas, invitando a su santidad a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Eso es traición. Wow, hermanos, wow, Todos vagando tras la bestia. Recordemos que cuando se fundó Estados Unidos, América odiaba al papado, odiaba a Roma. No querían nada que ver con Roma, ni con el Vaticano, ni a los sacerdotes. A los jesuitas, que no se diga, los tenían totalmente prohibidos. Si agarraban a un jesuita, te lo andaban matando. Estos son dos antiguos enemigos. Y ahora, como dice la Biblia, vagaban tras la bestia. Esto es profecía cumpliendo. Esto, hermanos, nos indica que lo que profetizó Elena White en cuanto a la unión de iglesia y Estado, que América formando una imagen a la jerarquía papal, formando la imagen de unión de iglesia y Estado, tomando las dogmas, las doctrinas de Roma bajo su protección y haciéndolas cumplir por ley. Todo lo que se profetizó, aquí vemos que se está cumpliendo, sin lugar a duda, hermanos. Vamos a continuar
desmenuzando esto. Esto es traición basada en los valores, principios fundamentales de Estados Unidos. Eso es una traición basado en los valores americanos que están en sintonía con los principios bíblicos. Eso es traición. Para que usted pueda entender lo peligroso que esta invitación es, de invitar al Papa a la Casa Blanca y al Papa a dirigirse a una sección conjunta del Congreso, echemos un vistazo a los movimientos que se pusieron en marcha para invitar al Papa Francisco, el jesuita, a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Y esa fue la primera vez en la historia de Estados Unidos. Nuevamente, otra vez escucha. No estoy aquí para perder tu tiempo. ¿Cuál es el gran asunto? Los burladores cínicos, escarnecedores, preguntarán que se invite al Papa a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Y es por eso que en mi título encuentras las palabras, como esto te afectará esto a ti negativamente. Ve esto. Mira, este es el representante de la Cámara, representante John Boehner. Entonces, digo, el entonces señor presidente de la Cámara. Mira esto. Me pregunto si podríamos en cierto sentido empezar desde el final o ciertamente desde el punto más alto de tu carrera. Septiembre de 2015. El Papa Francisco se convierte en el primer Papa en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Usted fue una parte importante en ayudar que eso sucediera. Intenté durante 20 años lograrlo. 20 años, sí, 20 años. Escribí una carta a Juan Pablo II en 1995 y rápidamente me llevaron a la oficina del orador. Yo era el líder número 4 en ese momento y me di cuenta de que nunca habíamos tenido a un papa dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. ¿Se dan cuenta? ¿Quién debería haber sido el primer papa en dirigirse a una sesión conjunta del Congreso? Aquellos de ustedes que están en vivo, en la sección de comentarios, si escucharon el nombre, pongan el nombre en la sección de comentarios. Fue el Papa Juan Pablo II. 1995. Amigos, ¿por qué fue eso significativo? Ya que ahora hay una invitación de invitar a Papa Leo XIV. ¿Qué es lo que estos dos papas tienen en común? Amados, fue en 1889 cuando leímos pública y oficialmente este titular. Juan Pablo II y el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, eran una pareja hecha en el cielo. El matrimonio, la boda. ¿Dónde está Elías? Acab y Jezabel. ¿Dónde está Elías? Herodes y Herodias en el primer advenimiento de Cristo. ¿Dónde está Juan el Bautista? Herodes con Salomé y Herodias. ¿Dónde está Juan el Bautista? 1989. Déjame ir más despacio. 1889. Observa con atención. Hasta 1995. Son aproximadamente 5 años. Piénsenlo. Entonces, tan pronto como estos dos poderes se casaron, ¿qué pasó? Ahora invitemos al enemigo. Invitemos al anticristo. Invitemos al enemigo de nuestras libertades religiosas y civiles a una sesión conjunta en el Congreso. Amados, permíteme dibujar una imagen.
Cuando el marido y mujer se encuentran en el altar del matrimonio, y después de que se intercambian juramentos, y ellos son presentados como marido y mujer, el esposo saluda a su esposa con un beso, el beso de amor por primera vez. Más adelante, el hombre lleva a la mujer a su casa. ¿Lo ven, amigos? Entonces, una vez que se casaron, tráiganlo a casa. No traerlo a casa, a él, tráiganla a ella. Bueno, también traerlo a él a casa, al Papa. El matrimonio, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Ahora mira esto. En este segmento no diré mucho, porque no he pocas veces, sino que muchas veces he hablado de esto. Si nos recuerdan cuando J.D. Vance dijo que el Vaticano, el RCC, no tiene un ejército. ¿Sabes qué ejército utilizó el Vaticano en 1989 para derrocar al comunismo? Era el ejército de América. Número uno. Número dos. ¿Qué es lo que estos dos papas tienen en común? Aquí lo tienes. Fue esto. Juan Pablo II vino de Polonia. Y Juan Pablo II estaba a favor del movimiento de solidaridad. Estaba a favor de los sindicatos laborales. Él era partidario de la Unión. Y el Papa Leo XIV viene de Chicago. Zona cero para las uniones, sindicatos, piénsenlo, de América. Y es partidario de la Unión. No estamos inventando esto. Todos conectados. Trae a la mujer a casa. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Ahora, esos dos puntos que acabo de mencionar, voy a pasar por algunas diapositivas, no las leeré. Tú puedes pausar el video, sin embargo, y mentalmente mirarlos. Este es el cumplimiento del capítulo 11 de Daniel, versículo 40 y versículo 41. Hablé de eso el sábado pasado por la noche. El señor Gorbachev derribe este muro. Señor Gorbachev abrió esta puerta. El señor Gorbachev derribó este muro. Nuevamente, no perderé tiempo en estas diapositivas. Y mi discurso de apertura, puedes pausar el video y leer eso. Hemos abordado eso, este tema en detalle, el sábado pasado por la noche. Voy a otro lugar. Ahí está. ¿Qué pasó, hermanos? En la década de los 80s hemos hablado de esto en estos últimos días. La revista Times, la revista más famosa del mundo de Estados Unidos, dice Holy Alliance, Alianza Santa. Pero nosotros sabemos que la alianza inicua. Entonces ellos mismos, la élite de los satanistas, América, los jesuitas trabajando en América y el papado, formaron el comunismo para luego engañar a los americanos, unirse el Papa y Ronald Reagan. A este tuvo un intento de asesinato, Juan Pablo. Y también Ronald Reagan tuvo un intento de asesinato. ¡Ay, Dios los salvó milagrosamente! E hicieron esta santa alianza para la solidaridad. Ahora, ¿este Papa era de dónde? De Polandia. Entonces, ¿este Papa quién estaba alterando allá? Revolviendo allá, picándole la cresta a quién? A los uniones, trabajadores, sindicatos, huelguistas de allá, de Polonia. Entonces, todo fue un plan en la década de los 80s para que este hombre pudiera ser elogiado por América, porque recordemos que América hasta ese entonces no quería nada que ver con el papado, con Roma, pero este hombre, Juan Pablo, cambió todo esto, ¿verdad? Pero ahora, con este segundo papa, hermanos, ya están hasta la cocina, ya la metieron a la mujer hasta el comedor. Voy a poner un video que también es una parodia, que Alerta Adventista subió hace 2 años, ya que el pastor Enríquez compartió una, yo voy a compartir una, pero avancemos. Espero que hayan captado todo lo que dije. Entonces, va a otro lugar el pastor Enríquez, vamos a seguir su temática. Adelante, Enríquez. Los sindicatos laborales y el ejército americano, el Vaticano. Ese es el movimiento ahí mismo, puedes leer eso. El Papa pro Unión. No quiero que nadie se pierda en el bosque, regresa, vuelve aquí. Y ahora el presidente Trump ha nombrado a un secretario de trabajo pro unión. Piénsenlo. Así como Ronald Reagan
también apoyaba al sindicato laboral en Polonia. Amigos míos, esto es la historia que se repite. Y recuerda esto, fue la Fundación Heritage quien estaba detrás de la unión de Ronald Reagan, uniéndose con el Vaticano para derrocar a su enemigo común. ¡Wow! Sí, cierto. Hace un año y medio, cuando estábamos cubriendo lo de Mike Johnson, el presidente del Congreso, que era nacionalista cristiano, que también él lo respaldaba otro gringo, que era la Fundación Heritage, mencionamos que la Fundación Heritage fue quien estaba responsable de la unión del Papa con Reagan. Recordemos lo que les acabo de decir en la pausa pasada, que hasta ese entonces, de la unión con Reagan y el Papa, el catolicismo y Roma eran odiados, despreciados. Como dice la hermana White, que hubo un tiempo que los protestantes enseñaban a sus hijos a aborrecer al papado. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a aborrecer al papado, ese sistema falso de adoración. Entonces, fue la Fundación Heritage. Y ahora, ¿qué está haciendo la Fundación Heritage? La Fundación Heritage, a lo largo de estos últimos 50 años, se ha encargado de dirigir la política de los Estados Unidos. Los que han estado siguiendo este canal, hemos escuchado a Kevin Roberts decir eso y a todos los políticos elogiar a la Fundación Heritage, acreditándola, haciéndola responsable por 50 años de políticas en los Estados Unidos, políticas conservadoras y también de colocar las Cortes Suprema, los jueces a nivel local, en la Corte Federal, la Fundación Heritage ha sido responsable. Ahora, ¿quién puso a Donald Trump al cargo? Los protestantes apóstatas América, Elon Musk, trabajador del Vaticano, protestantes apóstatas ya infiltrados, ya no hay protestas, se unieron con Roma. ¿Y qué más? La Fundación Heritage, Kevin Roberts. Entonces, y el libro, el mandato, el guía, la agenda por la cual se va a guiar Donald Trump en su administración, el proyecto 2025, ese libro, Mandato para Liderazgo, así se llama el libro, que no escribió Fundación Heritage. Hermanos, las personas que estaban en la década de los 80 detrás del papado y la Unión de Estados están esta vez en total control de los Estados Unidos. ¿Y quién hoy está detrás de la administración Trump? La Fundación Heritage, exacto. Kevin Roberts, exacto. No estamos inventando esto, no lo puedes inventar. Muy bien, amigos. J.D. Vance. No se pierdan en el bosque aquí, amigos. Pueden pausar el video y leer eso. No perderé tiempo en esto. Y por supuesto tenemos a Jonathan Berry. Volveré al punto, pero ahora mismo. El culto dominical será el objetivo. Pasemos de esto a otro tema por ahora. Y la inspiración dice, la profecía. Esto no es entretenimiento, amigos míos. La profecía del capítulo 11 de Daniel ha llegado casi a su completo cumplimiento. Pronto se producirán las escenas de angustia de las que hablan las profecías, las angustias. ¿Estoy listo o estás listo? Y es por eso que en esta plataforma no solo compartimos eventos actuales como si fuera un entretenimiento. Volvamos a John Boehner. Amados, acabo de compartir con ustedes 23 diapositivas. A modo de inserto, volvamos a John Boehner. Sigue la pelota que rebota. ¿Por qué es peligroso invitar al Papa León XIV a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso? John Boehner me los va a decir. La única manera de que podemos hacerlo es engañar al pueblo americano. ¡Wow! Tremendo. Eso es lo que él dijo. ¿Ok? ¿Quién es ese John Boehner? Fue la persona que dice que trabajó 20 años para lograr que el Papa viniera a hablar a la Casa del Congreso. Recordemos, hermanos, les voy a poner ahorita quién es el presidente de la Cámara del Congreso para que se den idea que ahora en el Congreso no va a haber resistencia con la ley dominical porque el hombre encargado, el presidente del Congreso, Mike Johnson, dijo que debe de haber unión de iglesia y Estado. Pero John Boehner va a decir aquí, hermanos, va a admitir que tiene que engañar al pueblo americano para poder permitir que venga el Papa. Tremendo, hermanos. Pero ahora ya no, ahora todos lo aplauden. Vagan tras la bestia, avancemos. Porque él sabe, John Boehner sabe, que traer al Papa para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso en los Estados Unidos es en contra de la Constitución americana.
Él lo sabe. Entonces, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Traer al Papa aquí va contra nuestra libertad civil, va contra nuestra libertad religiosa, va totalmente en contra de la Constitución americana. Enfáticamente, es en contra de la Biblia. ¿Lista para esto? Mira esto. Entra en la oficina del orador y hay 20 caballeros ahí, representando todas las religiones protestantes conocidas al hombre. Tremendo. Miren cómo se burla, ¿eh? Miren cómo se burla el católico. ¡Wow! ¿Qué dice John Boehner? Entré ahí y había 20 protestantes de las organizaciones más importantes de Estados Unidos. ¿Por qué se ríe este hombre? Porque sabía que si son protestantes, ¿contra quién protestaba? Contra la ramera, la prostituta, contra Roma. Pero ahora, ¿por qué se ríe este hombre? Entonces vamos a ver cuando John Boehner, este siervo papal católico que lloró cuando vino el Papa de Roma en el 2015, él lloró. La misión de su vida la había cumplido este siervo papal al lograr que la primera bestia tocara y se metiera hasta la cocina, hasta el Congreso, a dirigirse a hablar con todos los políticos del mundo. Ahí estaba el Papa. Ahí estaba el presidente, digo. Ahí estaba el presidente junto con ellos. Tremendo. Avancemos. Y entonces, el doctor Land era el presidente de la Conferencia de Liderazgo Bautista del Sur, grupo cristiano, y dijo: congresista, ¿invita al Papa como cabeza de la Iglesia Católica o invita al Papa como jefe de Estado? Tremendo. ¿Lo invitas como cabeza de la Iglesia Católica o lo invitas al Papa como jefe del Estado? Tremendo. Wow, tremendo. ¿Qué distinción? ¿Estás invitando al Papa aquí como jefe de Estado o jefe de la Iglesia Católica Romana? Escucha la respuesta de John Boehner. Recuerda, él está hablando con el entonces líder de la Convención Bautista del Sur. Si no lo sabías, te diré que esa es la denominación protestante más grande de Estados Unidos. Tiene la mayor influencia política y religiosa en los Estados Unidos. Y fueron engañados para traer al Papa aquí. Mira esto. La respuesta de John Boehner. La cabeza de la Iglesia Católica o usted está invitando al Papa aquí como jefe de Estado. Recuerdo mi formación en Javier y dije, el doctor Lane vendría aquí como jefe de Estado. Bueno, felicitaciones. Estamos todos para ti. Ok, bueno. Esta fue una distinción importante. Sí, sí lo fue. Y se rieron. Se rieron. Amado dijo, me acordé de mi formación jesuita en la Universidad de Xavier. ¿Javier qué? La Universidad de Xavier, ¿eh? Aquí está. ¿Dónde estudió este hombre? Universidad jesuita. Entonces este hombre, 20 años como político, ¿para qué? Para poder lograr que el hombre de pecado, para que la profecía se cumpla, ley dominical en la puerta. Hemos sido infiltrados, América está completamente infiltrada por jesuitas, no solamente América, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí está, organización, Universidad Jesuita, donde este hombre estudió para engañar a los protestantes apóstatas. Avancemos. Universidad Javier es una universidad jesuita privada en el estado de Ohio, la sexta universidad católica más antigua y la cuarta universidad jesuita más antigua de los Estados Unidos. La cuarta universidad jesuita más antigua de los Estados Unidos. El presidente de la Cámara era un jesuita, un hombre con formación y entrenamiento jesuita. Y cuando llegó el momento de cumplir las órdenes del Vaticano, las órdenes del líder del sistema del anticristo, él se recordó su formación jesuita y educación. Y la Biblia dice que el papado y el Vaticano no han cambiado. Pregunta, ¿hay más políticas formados y educados por jesuitas
como líderes en el gobierno de Estados Unidos y como políticos. ¿Hay más jesuitas? Hermano, eso es traición. Traición. Eso es un engaño. Y los protestantes se acostaron, hicieron una reverencia y dijeron, entren, pásenle. Pregunta, ¿dónde estaba Elías? ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Engaño. Así que espérame, me puedes preguntar, ¿cuál es el problema? ¿Ves mi punto ahora? ¿Cómo es que esta invitación me afectará negativamente? Ellos saben que traer al líder del sistema del anticristo, el propósito es destruir vuestra libertad. ¿Quién en esta línea de Zoom? ¿Quién en este grupo de WhatsApp? ¿Quién en esta plataforma de YouTube ahora mismo, aquí? ¿Quién aprecia la libertad religiosa y la libertad civil? Y si tú lo haces, protestarás contra esa invitación. Yo creo que no sería extraño descubrir que muchos de los que firmaron esa carta para invitar al Papa a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso asistieron a una institución jesuita o a una iglesia católica romana y en algún momento fueron influenciados por la enseñanza jesuita. Abraham Lincoln lo expresó de esta manera: si el pueblo americano pudiera aprender lo que yo sé del odio feroz de los sacerdotes de Roma, eso es un grupo contra nuestras instituciones, contra nuestras escuelas, contra nuestros derechos más sagrados y contra nuestras libertades compradas con tanto esfuerzo, los americanos los expulsarían mañana de entre nosotros o los fusilarían como traidores a los católicos. Yo sé que los jesuitas nunca olvidan ni abandonan, pero los hombres no deben importarles cómo y dónde mueren, siempre que muera en el puesto de honor y deber. ¿Qué declaración del entonces presidente Abraham Lincoln? Y lo asesinaron. Pensad en ello, amigos. ¿Dónde está Elías hoy? ¿Dónde está Juan el Bautista hoy? Y cuando Elías se opuso a ese matrimonio entre los líderes de la nación de Dios con una religión apóstata, Jezabel y Acab se unieron con los profetas de Baal para matar a Elías. ¿Cómo será que esta invitación nos afectará? Por cierto, ¿sabías que Acab trasladó a Jezabel a la casa de Israel? Eso es lo que dice. Ella la mudaron a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso en Israel. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista cuando Herodes se casó con la esposa de su hermano, Herodias? Herodias, Salomé y Herodes se unieron para cortar la cabeza de Juan el Bautista porque él se oponía a ese matrimonio. Y a propósito, Herodes metió a Salomé y Herodes la metió a su casa porque Herodes dijo a Salomé: te daré la mitad del reino. Y Salomé danzó delante de ellos. Eso significa que Salomé fue llevado a una sesión conjunta del Congreso de la nación judía. ¿Lo ven, amigos? Y el objetivo era, por parte de Herodes, por parte de Jezabel, de matar a los profetas de Dios, decapitar a Juan el Bautista, silenciar a Juan el Bautista. Y por eso, al principio de esta lección, les di 2 videos. Parodia, donde se preguntaba, ¿quién se opone a este matrimonio? Y en el segundo video, esos padrinos de boda se pusieron de pie, con armas escondidas en sus cinturones, mostrándola
No te atrevas a oponerte. Esos padrinos representan hoy políticos y clérigos de la iglesia que quieren decirle a Francisco Aro, shh, no te opongas a que se involucre el enemigo de nuestra Constitución americana. No te opongas a esta invitación para que el Papa venga a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Y si lo haces, ay de ti, Francisco Aro. Esa es la aplicación. ¿Cómo es que esto te afectará negativamente? Nuestras libertades están bajo asedio. Despierten, despierten. Miren esto atentamente. Algunos dirán, pero pastor, eso era el Papa Francisco. Él era jesuita. Entonces puedo entender por qué se opondrían. Pero el Papa Leo XIV no es jesuita. Es de la orden de los agustinos. Bueno, déjame educarte. Porque eres ignorante. Esa es la orden a la que pertenece. E históricamente, también es una orden mendicante también. Y en segundo lugar, históricamente, la orden de los agustinos, de los monjes agustinos, de los frailes mendicantes, se opusieron al protestantismo y masacraron a fieles protestantes. Están en contra de la libertad civil y religiosa. El Papa ahora está invitado a la Casa Blanca y a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. Dices, ¿cuál es el gran burlote? ¿Cómo me afectará esto a mí negativamente? Bueno, ahora lo ves, amigo. Ellos están en contra de la Constitución americana, en contra de la religión bíblica y libertad. Ese es el gran problema. Mira esto. No hay audio aquí. Miren, cuando entra el Papa. Esto es cuando el Papa entró en esa sesión conjunta del Congreso en el 2015, rodeado de puros jesuitas, hermanos. El jesuita por primera vez, despierten, despierten. ¿Y qué dijo a las ramas del gobierno americano? Aquí dice, él proclamó el bien común. Y hemos cubierto que el bien común es celebrar los días festivos y la Eucaristía de la iglesia y reconocer domingo como el día de la iglesia. Ese es el bien común. Pero quiero que se fijen. ¿Quién estaba detrás de él? Joe Biden. ¿Acaso no hemos cubierto aquí a saciedad? Váyanse hace 4 años a Alerta Adventista, a la inauguración del presidente Joe Biden. Aquí la cubrimos, hemos estado en la punta de la lanza cubriendo eventos actuales como ningún otro ministerio. Alerta Adventista, Dios tiene sus atalayas, que no se venden, que no forman alianzas con YouTube. ¿Quién está detrás del Papa? El Papa es jesuita, Joe Biden un jesuita, y John Boehner, el que se encargó, el presidente del Congreso, estudió en una institución jesuita. Los 3 hombres más poderosos ahí, jesuitas. Y en el Congreso, puro jesuita. Hermanos, ya no es América protestante apóstata. Ahora es América católica protestante apóstata. Avancemos. ¿Qué proclamó el bien común? ¿Y qué es el bien común? Aquí está, miren. ¿Qué es el bien común? Catholic social teaching is fundamental to tackling world issues, Pope Francis says. La enseñanza social católica. Hermanos, cuando ustedes ven un video acerca de las Naciones Unidas y la agenda oculta del ocultismo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen como meta introducir una educación mundial para todos. ¿Qué creen que educación va a ser esa? Aquí dice, mira, Catholic Social Teachings, las enseñanzas católicas sociales. ¿Ok? Aquí dice la dignidad de las personas, del bien común. La destinación de bienes, Agenda 2030. ¿Qué? ¿Qué dice aquí? La dignidad de las personas, el bien común de todos. La distribución, el cuidado para los pobres universalmente, la destinación de los bienes para todos. O sea, serás dueño de nada y serás feliz. Como el comunismo. En un país comunismo no eres dueño de nada. En una teocracia, tú no eres dueño de nada. No eres dueño de nada y serás feliz. Donde existe el totalitarismo, solamente el gobierno es dueño de todo y tú no eres dueño de nada.
Así que cuando el Papa dice, cuidando por los pobres, no es que él quiere que que los pobres suban a ser la clase media, no. Él quiere que la clase media, los ricos, todos sean pobres. Todos pobres, solamente, ¿qué dice Apocalipsis? Solamente dos clases de personas, rico y pobre. Ellos los ricos, nosotros los pobres. Libre y esclavo, ellos libres y nosotros los esclavos. Grande y chico, ellos los grandes y nosotros los chicos. Pero ¿qué dice aquí? Solidaridad. Care for the earth. Cuidado, ¿para qué? Para el planeta. Ese es el bien común. Pero aquí sigue hablando del bien común. Va a decir que el domingo. Pero aquí está. Vino y habló de qué? Del bien común. ¿Qué es el bien común? Agenda 2030. ¿Qué? Enseñanza social católica romana. Pero aquí está. ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el bien común, hermanos? Renuncia tu soberanía individual. Aquí dice Akira, of individual interests. Aquí, el bien común, dice el Papa, continuó, es más que dar tu interés individual. Tienes que renunciar a tu interés individual y no digas qué es lo mejor para mí. Tienes que decir qué es lo mejor para todos. Fueron las palabras del Papa, palabras rojas. No what best, mejor for me, no. What is best for everyone, para todos. Entonces, aquí no hay que, yo soy mexicano. Destruye la soberanía de los países. Por eso no quiere fronteras el Papa de Roma. Inmigración masiva, destruye las fronteras, porque en este nuevo gobierno mundial no pueden existir fronteras. Esta religión mundial no deben de existir. Que yo soy americano, estadounidense y que tengo mis valores patrióticos. No, el bien común dice que tú no debes de sentirte patriótico. Por eso estoy en contra de ¿cómo se llama? En el dinero, en el gobierno, cuando tú puedes, del capitalismo. El capitalismo puede decir que tú eres dueño de esto. Y el comunismo dice que tú no eres dueño de nada, nomás el gobierno. Por eso el Papa dice, guerra contra el capitalismo. El capitalismo es malo. Centraliza la riqueza a unos cuantos. El capitalismo no es bueno según el bien común. Es lo que es mejor para todos. Pero bueno, ¿quién decide qué es lo bueno? ¿Ustedes? ¿Esta institución podrida, satánica, que ha derramado y desgastado a los santos del Señor? Entonces, cuando ustedes escuchen esa retórica del bien común, hablo y hago estas pausas y las ha hecho a lo largo de los años para que ustedes profundicen y vean. Cuando el Papa dice el bien común, ¿cuántos temas abarca? Destruir el capitalismo. ¿Por qué creen que la Agenda 2030 serás dueño de nada y serás feliz? Esto viene del Papa de Roma. Son órdenes del Papa. Por eso es que vamos a la Edad Media, vamos de regreso, donde había puros reyes y príncipes, como en la Edad Oscura cuando reinaba el papado, los 1620 años del reinado. Dice que el mediodía del papado era la oscuridad, las tinieblas del mundo. ¿Cómo reinaba el papado antes? El papado reinaba todos los gobiernos y tú te sometías al papado y pagabas tu impuesto como un buen peón, como un buen esclavo. Y a eso vamos a regresar, a la edad oscura, todos adorando a la bestia. Por eso es tan importante salir. Pero vamos a avanzar porque aquí va a salir donde él dice exactamente que el bien común es ¿qué? Ley dominical. Pero regresemos. Cuando vino por primera vez a los Estados Unidos este jesuita, con un presidente jesuita y un presidente de la Cámara del Congreso jesuita, que vino a promover el bien común. Agenda 2030. Renuncia a todo lo tuyo. Tú ya no tienes derecho, ni tienes derecho de pensar. ¿Qué dijo el Papa de Roma? Que la libertad de expresión no debe de ser confinada ni limitada a nuestra conciencia. O sea, ¿qué está diciendo qué dijo el Papa? Ahí está en constancia. Que la libertad de expresión ni a tu propia conciencia es limitada. O sea que ni en tu propia cabeza puedes decir que eres libre para pensarlo. No, recordemos que este hombre odia la Constitución americana. ¿Qué dijo Abraham Lincoln? Aquí lo acabamos de citar. Que odia nuestra libertad, nuestras escuelas, nuestra Constitución. La odian. Avancemos. Entrega tus derechos individuales por el globalismo. ¿Qué es el bien común? Culto dominical por ley. Aquí está. Encíclica del Papa. Vino de la ramera. Párrafo número 169. International negotiations cannot make significant progress due to positions taken by their countries place their national interests above the global common good. Aquí está hablando que los países no pueden poner su interés por encima del bien común global. ¿Quién es este hombre para decir qué es bueno o qué es moral en el mundo? Este pedófilo, este violador de niños. ¿Quién es este apóstata, este hombre de pecado, este mano derecha de Satanás para decidir qué es lo bueno o qué no es lo bueno para el bien común global? Pero saben, esa es la agenda que está dirigiendo a las Naciones Unidas y al presidente de Estados Unidos. Porque la Biblia así lo dijo.
Entonces Dios tendrá un pueblo que será probado y será probado con fuego. ¿Serás tú entre los 7,000 que no se inclinaron a Baal? ¿O serás tú como Daniel y esos 3 niños hebreos? Atrévete a ser un Daniel, avancemos. Avancemos, tremendo esto. Culto dominical por ley, eso es el bien común. ¿Qué es el bien común? Aquí está, eso es lo que estaba buscando. A ver, dinos, Enríquez. Entonces, usted puede preguntarme, pastor, ¿cuál es el gran burlote, pastor? ¿Qué es el gran burlote? Aquí está. A ver, espérenme. A ver. ¿Qué es el bien común? Renuncia tu soberanía individual. Renuncia a tus derechos individuales a cambio del globalismo. ¿Qué es el bien común? Ahí está, culto dominical por ley. La encíclica del Papa, este es el libro, la encíclica, y en la encíclica viene el culto dominical por ley. Vamos a pasar eso. Aquí está el bien común, esta es la que yo quería, hermanos. Aquí está, cuando fue a hablar a los Estados Unidos, ¿qué dice? Número 286, Christians respect, libertad religiosa y el bien común de todos. Para tener que Sunday, día del sol, y los días festivos de la iglesia reconocidos como legal, holidays, días festivos. Entonces, aquí está en el mismo, mira, párrafo 616 de la encíclica papal de la enseñanza social católica romana, del vino de la ramera. Cristianos deben respetar la libertad religiosa y el bien común de todos, y deben buscar tener domingos y los días festivos de la iglesia ser reconocidos como días legales. Ese es el bien común. Eso es lo que vino a promover el Papa. ¿Y qué dijo J.D. Vance, el vicepresidente? El bien común, lo que va a guiar mi mandato es el bien común. Entonces, ¿qué? La encíclica, la agenda papal del hombre de pecado, el día espurio de Satanás, la marca de esta adoración falsa de Satanás. Eso es el bien común. Ahora, aquí está la encíclica. Eso es el bien común. Así que puedes preguntarme, pastor, ¿qué es el gran burlote? Aquí está, párrafo 237 de la encíclica papal. ¿Qué dice aquí? Domingo es como un sábado judío. Aquí es donde él, en 2015, cuando sacó esta encíclica, sacaron el acuerdo climático de París, vino a América a la sesión de la conferencia, habló en el Congreso por primera vez y es cuando soltó su veneno aquí, su vino, su doctrina, culto dominical por ley. Aquí dice encíclica Laudato Si. Por eso quieren invitar a la cabeza del sistema del anticristo, ya sea jesuita o agustinio, mendicano, fraile. ¿Cuál es el gran burlote? Dirás. ¿Cómo será que esto te afecte negativamente? El resultado final es para quitar tu libertad de conciencia. El resultado final es la aplicación de la marca de la bestia. Esto no es entretenimiento. La crisis está en pie. Es hora de implementar las 5 claves de supervivencia. Por cierto, nuevamente, ellos podrán decir, bueno, ese fue el Papa Francisco. Pero, ¿qué es lo que el Papa Leo XIV está promoviendo? ¿Acaso no está promoviendo Rerum Novarum? Las últimas 3 palabras, Ron, las últimas 3 letras, Rom, vino, Rerum, Rom, Nevarum, Ron. Están sirviendo ron, están sirviendo alcohol, están sirviendo doctrinas, vino de la prostituta, están sirviendo una bebida intoxicante a los líderes de América, líderes políticos y líderes religiosos. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Fíjense con cuidado, amigos. Ese es John Boehner, la mano derecha. Está llorando como un bebé. Él llora. Él llora, míralo, pobrecito. Míralo, él llora. Su papá, su Dios. Alguien denle una servilleta a este hombre. Ahí está. Ok, ya le dieron su servilleta. Llorando por el hombre de pecado. Y cumplió su misión. ¿Y qué pasó después? Muestra que él era un traidor a la Constitución americana. Escuchen. Vengo al presente. John Boehner cometió alta traición en contra de la Biblia y la Constitución americana.
¿Por qué es eso así? Escuchen. Escuchen su juramento al cargo. Jura o afirma solemnemente que apoyará y defenderá la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Y que Dios me ayude. Sí. Felicitaciones, señor presidente. Este hombre, segundo en la línea de la sucesión a la presidencia, renegó su juramento al cargo, porque según las profecías del fin de los tiempos, el papado es un enemigo de la Constitución de los Estados Unidos. Eso está entre los pilares fundacionales de los Estados Unidos. Viejo mundo al nuevo mundo. Los puritanos, los peregrinos. Este hombre fue un traidor mientras estuvo en el cargo y mintió y engañó al pueblo estadounidense. Número dos. Presten atención aquí con atención, amigos. ¿Puedes pausar el video y leer eso? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los actuales congresistas, hombres y mujeres, que firmaron esa carta para invitar al Papa de Roma, actualmente León XIV, a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso? Todos ellos son enemigos de la Biblia y de la Constitución de Estados Unidos. Abraham Lincoln dijo, los jesuitas, los sacerdotes son traidores. Están en contra de nuestras sagradas libertades compradas. Ahora mira esto. Ya que el señor Lincoln dijo, la Biblia dice, y la historia lo confirma, que el papado es un enemigo de nuestras sagradas libertades. Entonces, ¿cómo debemos considerar a quienes invitan a tal enemigo al suelo americano para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso? También son traidores. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Y por eso, yo personalmente no me meto en la política ni en las votaciones. ¿Ven mi punto ahora? Porque el delito que ellos cometen en el cargo, tú eres culpable de dichos cargos. Delitos. ¿Por quién votaste? ¿Por quién fue tu delito? Ay de vosotros. Ay de vosotros. Este es un final sorprendente y abrupto. Y una vez que John Boehner hizo eso, él muy de repente renunció en octubre. Él trajo al Papa aquí en septiembre de 2015 y en octubre de 2015, mismo año, renunció. Míralo saltando, brincando. Primero estaba llorando, míralo ahora, silbando y cantando. Así que este es un final sorprendente y abrupto de la carrera. Señor Boehner, señor Boehner. Ay, 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 qué día tan lindo. Entra riéndose, hermanos. Lo voy a imitar. Resignó, día maravilloso, silbaba, porque su trabajo estaba cumplido. Amigos, quiero dejar esto en un lugar seguro. John Boehner ha declarado públicamente que mintió para convencer al Papa. Esto significa que el papado entrena y educa a líderes de varias naciones, sin excluir a los Estados Unidos. Y una vez que se ocupen altos puestos en América, el objetivo es revivir el papado. El objetivo es lograr que el papado controle la política y la religión en Estados Unidos. Esto es un cumplimiento de la profecía del fin de los tiempos. Ahora, ¿puedo hablar con el presidente Trump? Este es el juramento del cargo del presidente Trump. ¿Acaso no acaba de decir que quiere invitar al Papa 14 a la Casa Blanca? Por favor, levante la mano derecha y repite después de mí. Yo, Donald Trump, juro
Yo, Donald Trump, solamente juro, solemnemente juro que ejecutaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, el cargo del presidente de los Estados Unidos, y a la mejor de mi habilidad y a mi mejor capacidad preservaré y protegeré y defender la Constitución de los Estados Unidos. Así que ayúdame Dios, así que ayúdame Dios. Felicitaciones, señor presidente. Más adelante, cuando se publique el video, tendré que ir a cortar este segmento, porque es un video que creará muchos comerciales en el video de The Wall Street Journal. Así que voy a cortar esta pieza. Pero para aquellos que están vivos, lo recibieron por primera mano. ¿Qué se omitió de ese juramento al cargo? ¿Qué palabras fueron omitidas? Mira esto en la pantalla. El titular dice, ¿qué es el juramento presidencial al cargo? El vicepresidente electo presta juramento primero y repite el mismo cargo, juramento, junto con senadores, congresistas y empleados federales. Estas son las palabras del juramento del cargo. Yo juro o afirmo solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, extranjeros y domésticos. Tú puedes leer el resto de eso. Los dos párrafos siguientes dicen, alrededor del mediodía, el presidente recita el siguiente juramento de conformidad con ese artículo de la Constitución de los Estados Unidos. Yo juro o afirmo solemnemente que cumpliré fielmente el juramento del cargo como presidente de los Estados Unidos y con la mayor diligencia posible preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que falta para defender la Constitución americana en contra de todos los enemigos, tanto extranjeros como nacionales? Esa frase, se omite esa frase. ¿Por qué? ¿Por qué? El vicepresidente lo dice. El presidente de la Cámara de Representantes lo dice. Casi todos los demás lo dicen. ¿Por qué no el presidente? ¿Por qué fue omitida del juramento de Trump? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está J.D. Vance. Estamos encantados de participar en la primera misa papal con el primer papa americano, el Papa Leo XIV. Él y yo tuvimos una muy buena conversación con el secretario Rubio esta mañana. Hablamos de varios temas diplomáticos y creo que, como saben, el Vaticano, en particular el Papa, será un gran defensor de la paz mundial y obviamente sirvo un presidente que considero un gran defensor de la paz mundial, así que vamos a encontrar algunas cosas muy importantes para trabajar juntos. El matrimonio, el matrimonio, el matrimonio. Pero J.D. Vance, tú tomaste un juramento para defender la Constitución americana en contra de todos los enemigos nacionales y aún te estás uniendo con un enemigo extranjero de la Constitución de Estados Unidos. Eso es traición, alta traición. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Voy a descartar dos opciones. O J.D. Vance ignora por completo los objetivos del papado, o es parte de ese engaño. Aquellos que están en vivo en la sesión de comentarios, ¿cuál de los dos creen que es la opción correcta? ¿Acaso es ignorante? Opción A, pongan A. O opción B, es parte de la traición, la tiranía. Opción B, A o B. Aquellos
Y ustedes que están en vivo en la sesión de comentarios, pasen de eso. Aquí está el presidente Trump recientemente, hace unas horas. Esto no es entretenimiento. Aquí es donde él dice que a él le gusta el Papa de Roma, Papa Leo XIV, y que él desea abrazarlo. El matrimonio, ¿dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Video adelante. Y por supuesto, solo escuchen atentamente. Pueden escuchar algún ruido blanco. ¿Cómo van las pláticas? Bueno, estamos considerando muchas cosas, pero veremos. Ayer tuve una conversación muy interesante con el presidente Putin. Veremos cómo resulta eso. Están hablando ahora mismo, veremos lo que pasa. Presidente, ¿qué tal el Papa León? ¿Por qué el PICAT para la negociación? ¿Por qué lo sugeriste? No, el Papa León lo sugirió. Y si quisiera tener las conversaciones en el Vaticano, no se me ocurre un mejor lugar. También me gusta este lugar, también es muy bueno. Pero creo que me guste, bueno, creo que me gusta el Papa y me gusta el hermano del Papa. ¿Sabes? Uno de los hermanos del Papa, de hecho, los dos. Pero uno en particular es un gran fan MAGA. Sabían que vive en Florida y él apoyó mucho a MAGA. Hagamos América vuelva a ser grande nuevamente, la campaña de Donald Trump. Él apoyó mucho a Trump y estoy deseando que llegue a la Casa Blanca. Quiero estrecharle la mano, quiero darle un gran fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Hermanos, este hombre es Mike Johnson, es el presidente de la Cámara del Congreso. Cuando la ley dominical se fue al Congreso en el 2018, no tenían a este hombre nacionalista cristiano, que no cree en la división de iglesia y Estado, cree en la unión de iglesia y Estado, y también es parte del proyecto 2025 de la aprobación de la ley dominical. Entonces, este hombre está en el Congreso. Cuando se venga y se presente la ley dominical ahora en la Cámara del Congreso, este hombre no es como en la época de Trevor Jones. Trevor Jones teníamos un valiente. Ahora tenemos a Ganun Diab, el que dijo que Roma cambió, que ya no hablen de Roma, que ya no hablemos de Roma, que Roma cambió, que debemos unirnos con Roma, y luego está este. Entonces, ya no va a haber nadie que defienda a los adventistas, y aparte este, sí va a estar a favor de la ley dominical. Quiero saludarlo, quiero darle un fuerte abrazo, dijo él. Pero amigo, varias cosas aquí. Chequen quién está de su lado. El congresista. Y ellos pueden escribir cartas y quieren invitar al Papa Leo a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso. No puede hacerse una realidad a menos que el presidente de la Cámara, Mike Johnson, lo apruebe. Así que si sucede, tú sabes que Mike Johnson formó parte del plan de tiranía. Y Mike Johnson es parte de la Fundación Heritage, parte del proyecto 2025. Número 2. ¿Quién lidera la carga aquí para lograr la paz mundial entre Ucrania y Rusia? Fíjate, no es Trump. Él acaba de decir que el Papa lo recomendó. El Papa hizo la sugerencia y simplemente la voy a seguir. Amada. En 1798, el papado no ejercía tal poder. La herida mortal tuvo lugar en 1798. Demuestre ahora que la herida mortal está casi completamente sanada. Perdón. Porque el papado está sanando, está recuperando la misma influencia que antes una vez tuvo. Perdón, disculpen. Despierten. Implementen las 5 claves de supervivencia. En tercer lugar, Trump acaba de decir, no puedo esperar de abrazarlo, estrechar su mano, abrazarlo. Este es un matrimonio, amados. En Proverbios 27, quiero decirles al presidente Trump y a los otros estas palabras del versículo 6. Fieles son las heridas, la herida mortal, ¿correcto? Como la herida mortal está a punto de sanar por completo, fieles son las heridas de un amigo. Pero los besos de un enemigo son engañosos.
Así que ellos podrían querer perseguir al Elías moderno debido a la fiel reprensión. Podrán intentar perseguir al Juan Bautista moderno debido a la fiel reprensión de un amigo. Pero amigos, cuidadosamente rechazarán la reprensión del amigo y aceptarán el beso, el abrazo del enemigo, porque son parte de la agenda para retener el poder y la influencia como líderes políticos. Esto es significativo aquí. Esto es capítulo 8 de Daniel. Perdón. Versículo 23 al versículo 25. Amados, cuando comparto eventos actuales, deben basarse en las profecías del fin de los tiempos. La palabra de Dios dice que habrá un rey feroz y que él actuará, él prosperará, sí. Luchará contra el pueblo santo de Dios, pero no por su propio poder. Eso significa que este rey de rostro feroz para los últimos días es el papado. Y luchará contra el pueblo de Dios, pero lo hará indirectamente, trabajando a través del ejército de otra nación. Y la primera nación que hará eso serán los Estados Unidos de América. Entonces, cuando J.D. Vance hace rato dijo anteriormente al papado, cuando él dijo que él no tenía gran ejército, entonces sabed qué hora es. Pero el versículo 25 dice que con paz destruirá a muchos. J.D. Vance dijo que quiero unirme al Papa. Me pregunto por qué. Porque el Papa se centra en la paz. Estamos encantados de participar en la primera misa papal con el primer Papa americano, con Papa Leo XIV. Él y yo tuvimos una muy buena conversación con el secretario Rubio esta mañana. Hablamos de varios temas diplomáticos. Creo que el Vaticano, en particularmente el Papa, será un gran defensor de la paz mundial y obviamente sirvo a un presidente que creo que es un gran defensor de la paz mundial. El matrimonio por paz destruirán a muchos, escrito está. No hay entretenimiento aquí, amigos. Esto no es TMC. Regresen aquí. Este es Marco Rubio diciendo, en resumen, el Papa será el intermediario para lograr la paz mundial. Eso es un cumplimiento de la profecía de los fines de los tiempos. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos una destrucción repentina. Ahora, amados, déjenme ver algo aquí. Déjenme ver algo. Ha llegado la marca de 1 hora. Ya está aquí. Debo cerrar la recarga de mediodía. Solo deme 10 minutos más para terminar esto. Porque ahora voy a compartir con ustedes este punto importante. No puedo cerrar aquí sin esto. Concuerda con lo que dije antes. Los líderes de Estados Unidos, tanto políticamente como religiosamente, eligen unirse con el enemigo de la Constitución americana, el enemigo de la libertad religiosa civil, el enemigo del culto bíblico y la religión bíblica. Sin embargo, perseguirán a aquellos a quienes defienden la verdad bíblica y la libertad de conciencia. Ahí es donde voy ahora. Número 2, mismo punto. Perspectiva diferente. Dichos líderes en América, políticos y clérigos, etiquetarán y llamarán al enemigo su enemigo. Llamarán al enemigo su amigo y llamarán a quienes realmente son sus amigos, enemigos. Ahí es donde vamos hoy. Y en tercer lugar,
Por último, mientras muchos en las redes sociales, en los círculos adventistas, en Facebook, en YouTube recientemente, están publicando y hablando sobre la carta para invitar al Papa a la Casa Blanca, al Papa a dirigirse a una sesión conjunta del Congreso, el Papa Leo XIV. ¿Qué tal si abordamos esta verdadera cuestión en la próxima sección de la Conferencia General? Tremendo. Pregunta, ¿será que los líderes adventistas permitirán que se use la bandera del Vaticano? ¿Acaso eso no sería nuestra sesión conjunta? Así mismo como tienen la sesión conjunta del Congreso. Voy allá, miren esto, amigos. Trump firmó esta orden ejecutiva. Se llama la invocación, invocando la ley de enemigos extranjeros, contra los enemigos que invaden América. Amigos, esta es la ley vigente. Escucha lo que dice. Fue aprobada en 1798. Miren el año. Y es por eso, debo agregar esto. Fue aprobada en 1798, cuando Estados Unidos creía que entraría en guerra con Francia. Aquellos de ustedes que están en vivo en la sección de comentarios, ¿qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en 1798? No inventamos esto. Aquellos que están en vivo en la sección de comentarios, díganos, cuéntenos. 1798, ¿qué pasó en Francia? Háblenme. Hablen conmigo. En ese año, Estados Unidos creía que entraría en guerra con Francia. ¿Qué pasó? ¿Qué otra guerra estaba ocurriendo en Francia? Vamos, amigos, avancemos. La ley dice, y cito, siempre que haya una guerra declarada o cualquier invasión, Estados Unidos puede ahora hacer esto. Todos los súbditos de la nación hostil o gobierno hostil podían ser detenidos, restringidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros. Amigos míos, 2 puntos rápidos. ¿Qué sucedió en Francia en 1798? Fue entonces cuando el papado recibió su herida mortal por parte de los líderes de Francia. Y Estados Unidos pensó que Francia ahora iba a declararle la guerra a ella. Y Estados Unidos promulgó esta ley contra los enemigos extranjeros. Observa esto ahora. Así que en América, si encontraron, escucha atentamente, a cualquier persona, a cualquier líder en política o cualquier líder en religión que se solidariza con Francia, ¿qué debe pasar? En América, esas personas deberían ser detenidas, está ahí palabras rojas, restringidas, aseguradas y deportadas, expulsadas. Tremendo. ¿Ven mi punto ahora? Entonces, mientras Trump ahora está usando esta ley, escucha, para deportar a aquellos que cruzan las fronteras como enemigos contra la ley y orden de Estados Unidos. ¿Y qué hay del otro enemigo? ¿Qué hay del otro enemigo? Verán, amigos, debo ser equilibrado. En Mateo 23, Señor, ayúdame. El Mateo 23 es potente. Y el versículo 23, Cristo, mi supuesto término, las 95 tesis de Cristo, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Dice, estas cosas has de haber hecho, sin dejar
lo otro sin hacer. Eso es equilibrado, ¿correcto? Así que presidente Trump y otros, si quieren invocar esta ley contra el enemigo, contra personas que consideran que van en contra de la ley y el orden de América, esto debes de hacer, pero no dejar lo otro de hacer. Y si es así, eres un hipócrita, un impostor. Y esto aplica a los supuestos predicadores y misioneros médicos conservadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, e incluso los supuestos predicadores adventistas. Mira lo que Trump está haciendo. Pero aún así, ¿dónde está la protesta contra los líderes adventistas que permiten que la bandera del Vaticano, Ganun Diab, Ted Wilson, esté promoviendo el jesuitismo, el catolicismo romano, dentro del movimiento? Esto deben de hacer. Muy potente, ¿correcto? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sé que es potente. Y dice aquí que el presidente Trump invocó la ley de 1798. La historia de Estados Unidos dice que se deben detener y deportar. Deportar a todos los enemigos de la nación en tiempo de guerra. ¿En qué tiempo? En tiempo de guerra. Queridos, eso significa, observen con atención, todos los que simpatizan con el Vaticano deben ser deportados. ¿Qué? Todos aquellos que son simpatizan con Papa Leo XIV y que él venga a la Casa Blanca y que él se dirija a una sesión conjunta del Congreso, deben ser detenidos. Y por cierto, no les den el debido proceso, porque eso es lo que están haciendo con otros, sin debido proceso. Suspender su derecho al debido proceso. Y no los envían a Jamaica, no. Envíalos a las celdas del Salvador. Para Cuba. Esto debes de hacer y no dejar de hacer lo otro. Por eso Dios dice, hijo mío, presenta esto hoy. It must be invoked during wartime. En mi mano está una Biblia. Aquellos que están en vivo en la sección de comentarios, ¿qué texto consultarían? Permítanme que los incorpore. ¿Qué texto consultarían para confirmar que según la profecía del fin del tiempo, el papado está haciendo guerra, no solo contra el remanente de Dios, sino también donde se encuentra el remanente de Dios, principalmente en los Estados Unidos de América? ¿Qué texto consultarían? El papado está y seguirá haciendo guerra en tiempos de guerra contra la Constitución de Estados Unidos, contra el remanente de Dios. ¿Cuál es esa escritura? Vengan, háblenme. Samara, Dwayne, David, ¿qué texto? Kim, Freddy, ¿qué texto? Lorraine, Claudine, ¿qué texto? Jason, ¿qué texto? Apocalipsis 12. Versículo 14 al 15. Donde quiera que fue la mujer perseguida, la iglesia encontró refugio de la persecución. La Biblia dice en versículo 16 y versículo 17, y el dragón se enfureció contra la mujer
y salió a hacer guerra. ¿Fue a dónde? ¿A dónde fue? Hace 1 o 2, 3 sábados por la noche. Volví a enseñar esa profecía nuevamente. ¿Acaso no estamos en tiempos de guerra? ¿Acaso no estamos en tiempos de guerra? Así que, señor Trump, invoque la ley de enemigos extranjeros de 1798 y saque de aquí al papado, a los jesuitas y a todos sus simpatizantes. Fuera de aquí. Esto debes de haber hecho y no dejar de hacer lo otro. Tremendo. Amados, para mí, esto es el punto más importante de todo el tema. Es sorprendente. Ahora bien, si hace eso, ¿qué debe pasar con su esposa? Si Trump hace eso, ¿qué debe hacer con Melania? ¿Qué debe hacer con su vicepresidente? ¿Tengo que nombrar a cada persona individualmente? ¿Kevin Roberts? No me hagas hacer eso, por favor. ¿Jonathan Berry? ¿Qué debe hacerle a su secretario de Estado? ¿A Marco Rubio? Voy a detenerme ahí, amigos. ¿Dónde está Elías? ¿Dónde está Juan el Bautista? Ven, amigos, chequen. Acab y Jezabel estaban dispuestos a llamar al fiel predicador un enemigo, un perturbador de Israel. Pero Acab se casó con Jezabel y la llamó esposa, su ayudante, su compañera, su mejor amiga, cuando Jezabel era una enemiga de Dios. Asimismo, ocurrió con Herodes, Salomón, contra Juan el Bautista. Avancemos. Abraham Lincoln nuevamente. Los jesuitas son enemigos. Entonces, ¿qué debemos hacer desde 1798? ¿Puedo hacerles una pregunta, amigos? ¿Acaso conoce Dios el fin desde el principio? Mis 10 minutos se acabaron. Amigos, estamos en tiempo prestado. ¿Conoce Dios el fin desde el principio? ¿Creen que los eventos ocurren por accidente? ¿Por qué ese acto en el año 1798? El mismo año en que el papado recibió su herida mortal. Y hay movimientos en Estados Unidos ahora mismo para sanar esa herida mortal. No entraré en eso, se me acabó el tiempo. Este fragmento fue predicado el 19 de mayo por Jack Hibbs. No estoy promoviendo a Jack Hibbs. Lo que estoy diciendo es que él va a confirmar todo lo que se acaba de decir. Y confirmar esto. Históricamente, en Estados Unidos, los cristianos fieles eran llamados enemigos del Estado. Y esto cementará y reforzará el punto que hice. Los poderes llamarán enemigos al pueblo fiel de Dios, enemigos del Estado. Y observen a los verdaderos enemigos del Estado, a la ley y el orden, y los llamarán amigos. ¿Listo para esto? Escúchenlo. Para el no cristiano, Roma tenía autoridad absoluta, pero para los cristianos, Roma tenía una autoridad limitada, por lo que los creyentes eran vistos como enemigos del Estado. ¿Por qué? Sabían que en la historia de nuestra nación, de hecho, quien rompió las reglas. ¿Alguien recuerda a JFK? John F. Kennedy. ¿Quieren saber por qué fue tan controvertido que él se convirtiera en presidente? Muy bien, porque él era católico. Nunca habíamos tenido un presidente católico. ¿Sabían que nuestros padres fundadores se negaron a permitir que un católico no solo estuviera en el Congreso, sino que fuera presidente? Porque ellos lo escribieron, dijeron,
que la persona podía ser muy moral y muy erudita, pero el problema es que para que funcione una constitución, si él es leal a la Iglesia Católica, significa que es leal al Papa. Y no podemos permitir que el Papa interfiera en el funcionamiento de la Constitución. No querían tener esa distracción. Piénsenlo por un momento. O sea, si mencionas eso hoy, ni siquiera puedes decir eso. Pero qué extraordinario fue que todo fuera de Dios. Pero para entender esto, o es Roma, o es la Constitución, o es la Biblia, o es Roma. Así que escuchen, es Roma, por así decirlo. Tremendo. Pausa ahí, amigos. Ahora, Jack Hibbs torcerá la historia y por eso no estoy promoviendo ese sermón. Pero a veces se permite a la gente decir la verdad, como lo hizo Dios con Balaam. Pero el objetivo es ir en contra de la verdad. No hay nada de malo en que cualquier persona de cualquier religión ocupe un cargo público. Porque según la Constitución de Estados Unidos, la religión no puede usarse como prueba para un cargo público. Y eso es lo que dijo John F. Kennedy, que él no iba a seguir ninguna instrucción del Papa o de los protestantes evangélicos en lo que respecta a las políticas públicas. Pero Jack Hibbs no citará eso. Así que el punto está claro, amigos. En América, los cristianos fieles serán etiquetados como enemigos de la fe. Y aquí es donde voy a cerrar. Aquellos que honran el sábado bíblico serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, que rompen las restricciones morales de la sociedad, causando anarquía, corrupción, y por eso dirán, debemos deshacernos de los fieles que guardan el sábado. Quiero escuchar lo que resaltó. ¿Estoy listo para esta crisis? Estoy listo para esta crisis. ¿Estás listo tú para ella? La bandera de Italia, la Santa Sede, el Vaticano, Santa Sede, el Vaticano, 1995. Y la última sesión de la Conferencia General, en el 2023. Esto deberían haber hecho y no dejar de hacer lo otro. Porque tenemos mucho más que temer desde adentro que desde afuera. Y por cierto, si quieren ejecutar la ley de enemigos extranjeros que dice que cualquiera que simpatice y forme parte de los enemigos de la Constitución americana deben ser aprendidos, deben ser detenidos, deben ser deportados, expulsados del suelo estadounidense, encarcelados. ¿Qué debe pasar con Anun Diab? ¿Qué debe pasar con este apóstata traidor adventista? Quien dijo que Roma ha cambiado, que dejen de atacar a Roma. ¿Acaso él no simpatiza con el papado? Por cierto, esa es una frase popular, domesticada. ¿Acaso no es entusiasta, enamorado del papado, siervo papal? ¿Acaso no está promoviendo el catolicismo romano? Este apóstata líder adventista, hablando de que ellos han cambiado. Roma ha cambiado, todos podemos unirnos con Roma. Él es simpatizante. Él se está uniendo, formando una alianza ecuménica, solidarizándose con los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de la Constitución de los Estados Unidos, los enemigos de nuestra libertad, los enemigos. Los enemigos. Él se une con los enemigos de los principios bíblicos de Dios. Voy a ver qué sucede en la próxima sesión de la Conferencia General este año 2025. Veamos si esos delegados
van a votar de nuevo por estos apóstatas. Veamos qué sucede, amigos. Y por cierto, solo imagina donde estos hombres deben de ser colocados. Envíalos a El Salvador y a la prisión de Cuba, en algún centro de apuraciones clandestina, en una prisión, alguna cueva, porque apoyan a los enemigos de Dios, su pueblo, la libertad y la verdad bíblica. Esto deberías haber hecho sin dejar de hacer lo otro. O pueden hablar de Trump y hablar de Biden, del partido del burro, del partido del elefante. Pueden predicar un evangelio social, pero cuando se trata de protestar internamente, guardan silencio como un ratón de iglesia. Las 5 claves. Número 1 es conversión. Segunda clave, vivir en el campo. Tercer clave, tener comida, agua, recursos en tu propiedad. Número 4, evangelismo. ¿Qué incluye? Evangelización agresiva. Número 5, ayudar a los menos afortunados. El sistema del trueque. Bueno, amigos, es la 1:28 ahora. Voy a terminar esto. De nuevo quiero agradecerles por unirse a nosotros. Quiero dejarlos con estas palabras de Testimonios volumen 5, página 530. La hora de la necesidad del hombre es la hora de la oportunidad de Dios. Cuando todo apoyo humano fracase, falle, entonces Jesús viene en nuestra ayuda. ¡Qué declaración tan poderosa! ¿Debería repetirla, amigos? ¿Debería? Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos por esta lección que fue proclamada. Ruego que resuene y deje una huella imborrable en la mente de los espectadores y los oyentes. Que nos impulse a la urgencia en la preparación y en el trabajo de la evangelización agresiva efectiva. Las áreas circundantes necesitan ser advertidas y aunque no podemos hacer todo, estamos en las viñas por una razón específica. Trabajamos para dar testimonio a nuestros compañeros de trabajo. En la escuela, que podamos dar testimonio. En la comunidad, el vecindario, el mercado, incluso entre familiares. Sabemos que el que vendrá, vendrá y no tardará. Que no retrasemos la obra de preparación. Gracias, querido Señor, por todos los que se unieron hoy y por los que se unirán en el futuro. Manténnos fieles y que recordemos las palabras. La hora de la necesidad del hombre es la hora de la oportunidad de Dios. Cuando todo apoyo terrenal falle, entonces Jesús viene en nuestra ayuda. Y que también nosotros supliquemos y reclamemos estas palabras. Volumen 8, página 12. Ven a Dios y suplique la sangre derramada de Jesús como razón por la que debemos recibir ayuda en la lucha contra el mal. Te agradecemos por escuchar, por responder. En el nombre de Jesús. Amén.